Nuestra tercera conferencia lleva por título Mamá y Papá, ¿qué hacer para que nuestros hijos eviten la violencia? Está a cargo de la licenciada Gabriela Ferrer. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana, tiene otra especialidad en Psicoterapia en Análisis Transaccional por IPSA, tiene un diplomado en Adolescencia por la Universidad Anáhuac y está cursando actualmente la especialidad en Dirección de Instituciones Educativas en la Universidad Panamericana. La licenciada tiene una amplia experiencia en el campo educativo y es creadora del programa preventivo de bullying, el cual se aplica en el Instituto Thomas Jefferson desde el año 2002 hasta la fecha, así como en la atención psicoterapéutica de adolescentes, adultos y parejas. Ha impartido también diversos cursos, conferencias y talleres y tiene participación en medios de comunicación de manera escrita y verbal con artículos de su propia autoría y es actualmente la directora de Psicología y Vida. Pido a ustedes un fuerte aplauso para la licenciada Gabriela Ferrer. Hola, buenas tardes. Pues bueno, es para mí un placer ver una audiencia tan grande, tanta preocupación por este tema. Me gustaría que, como hace rato levantaron la mano los padres de familia, levantáramos la mano los que nos dedicamos a la educación. Ok, veo que la sala está llena de educadores, entonces creo que el tema que vengo a platicar con ustedes, que es cómo vamos a integrar la familia y la escuela en la prevención de la violencia escolar, va a ser un tema que les va a servir muchísimo, no nada más como papás, también como educadores, porque nosotros los educadores tenemos un gran papel en todo esto. Y bueno, quisiera empezar la ponencia, si pueden ponerme la primera lámina, platicándoles de, no les voy a hablar de estadísticas, la doctora ya lo hizo por mí, se lo agradezco muchísimo, pero les voy a hablar de un estudio que se hizo en el Distrito Federal, de donde salieron muchas de las cifras que ella mencionó, solo que yo lo voy a abordar desde otro punto de vista. Yo lo voy a abordar desde lo que encontramos en este estudio, en cuanto a cuáles fueron como los principales componentes que estos estudiosos, estos investigadores encontraron en el triángulo que formamos las instituciones y los maestros, los padres de familia y por supuesto los educandos o los niños y los jóvenes. Y bueno, encontramos que tristemente, profes, papás, tenemos toda la confianza en las escuelas. Nosotros cuando entregamos a nuestros hijos a una escuela confiamos en su ideario, en su reglamento, etcétera, es porque creemos que en esta institución vamos a formar seres con una alta formación cívica. ¿Y qué creen que encontraron entre los profesores? Que es un espacio que se utiliza poco para esto, poco para la formación cívica. Creo que esto nos lleva a una reflexión bien importante. Las escuelas también tenemos como clientes a la sociedad. No nada más son nuestros clientes los papás que pagan la colegiatura, por supuesto, pero también nuestros clientes es la sociedad, el planeta. Y si nosotros en los centros educativos tenemos pocas oportunidades para formar cívicamente, ¿estamos realmente atendiendo la demanda social? ¿Estamos realmente atendiendo a lo que el planeta exige en materia de educación cívica, de seguir reglas, de poder convivir, de ver por el bien común? Muchísimas gracias. Entonces, si se fijan, es esto. Luego también tenemos que los maestros hablaron muchísimo de los prejuicios. Tristemente, en estas personas que escogemos esta vocación, porque es una vocación y es un apostolado, el ser maestro, el formar es un apostolado, nos encontramos con que tenemos prejuicios, que si es medio tontito, que si huele feo, que si en su casa no lo pelan, una serie de comentarios que escuchamos que están reflejados en este estudio, un estudio bastante serio, justificados en las normas institucionales, así lo dice el reglamento, y yo tengo que aplicar el reglamento a rajatabla, y hagan de cuenta que tenemos alumnos como si vinieran en frasquitos, ¿no? De colorcitos. Acuérdense que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, entonces las normas institucionales son muy importantes porque nos dan estructura y nos dan seguridad, pero también es importante que atendamos a las necesidades específicas de esos seres. También encontraron que se hacen los que ven, como que no ven lo que ocurre. Qué triste, ¿no? A mí esto me preocupa muchísimo, que tenemos
un espacio que nos otorga un padre de familia con toda la confianza, con toda la seguridad de que su hijo va a estar bien, y nos hacemos como que no vemos. Y esto está reportado por maestros del Distrito Federal, ¿sí? La premisa de que deben de ser alumnos bien educados, dóciles, obedientes. Pues, ¿para qué van a la escuela entonces? Pues que se queden en su casa, ¿no? Pues si nos van a dar hechos, producto terminado, pues que no vayan a la escuela. ¿O ustedes qué opinan, profes? Esto es lo que queremos, alumnos bien educados. Además, bueno, habría que ver qué es bien educados, ¿no? Y tenemos también esto de la falta de supervisión en espacios informales. Un dato bien importante que salió de este estudio, que no lo mencionó la doctora, pero que yo creo que es pertinente mencionar, es que un poquito más del 60% de padres y maestros reportaron no haber sabido nada o no tener conocimiento de que la situación de bullying se estaba dando en su salón de clases o en sus hijos. Fíjense qué grave, papás, maestros, fíjense nada más qué grave. No se daban cuenta. Pero por el otro lado, pues también tenemos mises y profesores que nos van a decir, no, yo en mi salón, hasta el alfiler que suena hasta el final, lo escucho, lo tengo todo bajo control. ¿Qué pasa con los espacios informales? ¿Qué es lo más fastidioso para un profe? La guardia. Me toca guardia. Guaca, la guardia. Estos espacios informales es de donde se están apropiando precisamente los chicos que violentan a otros chicos, porque son espacios sin supervisión, son espacios sin estructura. ¿Y qué creen, profesores? ¿Qué creen, papás? Los que educamos 365 días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana. No es como que llegamos y aventamos la bata y decimos, el baño no es mi jurisdicción son estas 4 partes. No, estos espacios informales requieren de que los ocupemos con la riqueza que tienen de oportunidades de enseñanza, de oportunidades de formación y de educación. Ahora, ¿qué pasa con los papás? No se quedaron atrás los papás en este estudio, ¿eh? Los papás, sobre todo en las escuelas públicas, tienen una gran tendencia a dar a los maestros el poder de la educación. Yo aquí se lo traigo, se lo digo con todo y pompas, ¿no? Es como una frase muy común, ¿sí? Es como una idea redentora. Lo hace por su bien, de veras, yo sé, mis, que usted lo hace por su bien, ¿no? Y entonces caemos en este extremo de permitir que a nuestros chicos los abusen, les digan nombres, les pongan estos trabajos exagerados de repítelo 200 veces, lo dijo la Miss, así te portarás, ¿no? Y damos como poco espacio a ver qué es lo que realmente está sucediendo con esta relación. También tenemos que comparan su experiencia con su experiencia de niños con la experiencia de sus hijos actualmente. A ver, yo quisiera en esta sala que levantaran la mano, ¿quiénes somos del siglo pasado? O sea, ¿quiénes nacimos antes del 2000? Oh, bueno, todos, ¿no? Fíjense, el 70% de la población tiene 26 años o menos. Si nosotros, que somos papás hoy en día, ¿cuántos nacimos antes de 1980? Vamos a levantar la mano, ¿verdad? Vamos a balconearnos, somos muchos, somos los papás de hoy. ¿Cómo vamos a comparar nuestra experiencia? ¿Sí? Cuando nosotros estudiábamos con la enciclopedia que había de la serpientita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era un dolor y una tortura, índice alfabético, ¿dónde están ríos y montañas de México? ¡Qué horror, no lo encuentro! Y luego vete al tomo 8 y la otra mitad está en el tomo 4. Sí. ¿Sus hijos? Ríos y montañas. Mil posibilidades en Google, otras 1000 en Bing, otras 1000 en Yahoo Buscador. Imagínense. No podemos comparar nuestra experiencia porque vivimos en unos mundos completamente distintos. Nuestros hijos nacieron con otra manera de pensar, con otra manera de absorber la información. Entonces no podemos pretender que lo que vivíamos nosotros y nuestra experiencia en la niñez sea la misma que tienen nuestros hijos ahora. Otra cosa que se encontró en el estudio es que estamos llenos de hogares autoritarios y que se vive la violencia intrafamiliar. Creo que ya Anicela, Mirenchu, la doctora, han tocado mucho este punto. La violencia se vive en las familias, es una realidad mexicana y es una realidad latinoamericana, y sí, también es una realidad de muchos otros continentes que no se gesta, se gestó hace muchos años y no se da de la misma manera como sea en Latinoamérica, pero se da, existe. Y finalmente, la falta de la buena comunicación con los hijos. Pero cuando hablamos de comunicación, papás, hablamos de qué tanto ejercitamos nuestra competencia para escuchar a nuestros hijos. Porque resulta
que sí, somos buenísimos sermoneadores, hasta el tehuacanazo podemos sacar, ¿verdad? Para hacer unos interrogatorios, ¿por qué? ¿Pero cómo te sientes? ¿Pero qué te dijo la Miss? ¿Pero no? ¿Y nada más? ¿Pero cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Y de qué vieron? No, no se trata de eso, se trata de abrirnos a escuchar a los chicos. ¿Qué dicen cuando ven un programa de tele con nosotros? ¿Quién escucha a sus hijos cuando ven un programa de tele? Los comentarios que hacen, cuando escuchan una canción, cuando ven una situación cotidiana en la calle como un pleito, ¿sí? Y de esta manera podemos tomar todos estos momentos y de verdad utilizarlos y no desperdiciarlos en comunicarnos con ellos. Pero la comunicación es de dos vías. No solamente yo mando un mensaje para que lo reciba el emisor, sino que el emisor se tiene que convertir, el receptor se tiene que convertir en emisor y mandarme un mensaje. Y yo estar abierto a esa escucha. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No tenemos comunicación. Por tanto, pues los hijos no confían en los papás. Pues ¿cómo van a confiar en ellos si ni siquiera son capaces de preguntarle qué sientes, qué opinas, qué piensas? Y por el otro lado tenemos lo que recopilaron de los alumnos. No sé si ahí los dejó ver, si no me pasó de este lado, ¿verdad? Incapaces de reaccionar ante la fuerza aplastante de un maestro. Yo quisiera que todos los que nos dedicamos a la educación en esta sala nos preguntáramos, ¿cuántos de nosotros hemos recurrido ya grande, a Toñito, que nos vamos a quedar sin recreo todos, ¿verdad? Porque gracias a él, ¿verdad? No vamos a tener recreo porque acabó al último. Entonces todos sin recreo, agradezcanselo a Toñito. ¿Cuántos hemos ocupado alguna vez esta estrategia? ¿No? ¿O cuántos hemos dicho, miren qué bonito? A ver, fulanito, ¿tú crees que lo que respondió Moniquita está bien o está mal? ¿Cuántos hemos recurrido a este tipo de prácticas? Yo les aseguro que muchos. Y no nos estamos dando cuenta que es una forma de ejercer violencia y de promover la violencia escolar. ¿Ok? El bullying o el acoso o la violencia escolar que los victimiza y los vuelve impotentes. ¿Por qué? ¿Por qué los vuelve impotentes? Porque desgraciadamente nadie hacemos nada. Dentro del bullying o dentro de la violencia escolar hay diferentes roles que se juegan. Está el agresor, está el agredido, pero ¿ustedes quién creen que conforma el grupo más grande? Los famosos bystanders. Esto tiene todo términos sajones porque, bueno, finalmente primero se hizo todo el estudio en inglés, pero los bystanders son las personas que se paran pasivamente a observar y no hacen nada. No defienden, no comentan, no denuncian. Estos son la mayoría. ¿Cómo no nos vamos a sentir impotentes ante esto si alrededor de mí hay 60 personas que no participan? O tenemos a los profesores que se hacen como los que no está pasando nada. ¿A quién recurro? O no tengo confianza porque no me comunico con mis papás. ¿Okay? Los alumnos buscan espacios donde puedan ejercer sus propias reglas. ¿Qué pasa con un chico que es aplastado en su casa y no toma una sola decisión? Ya lo decía también Mirencho en su ponencia. ¿Qué pasa con los chicos que no están enfrentados a tomar una simple decisión? Que no tienen esa opción de dialogar, esa opción de decidir y de renunciar, que también el decidir implica renunciar. Pues entonces tienen que buscar espacios para ejercer reglas, tienen que buscar espacios para desquitarse de lo que viven de otros en otros que se consideran más débiles. Las formas de interactuar justificadas como travesuras o maldades. Dentro de la violencia escolar hay muchísimos mitos. Y uno de los más grandes mitos que existe cuando nosotros abordamos a los papás y les decimos que los chicos están viviendo una situación de violencia, la primera respuesta defensiva es, ay, son niños, Miss. Son niños, ya crecerán, ya madurarán. Y esto es un gran mito. No todos los niños crecen y maduran como nosotros esperaríamos. No todos tienen esas herramientas. Y mucho menos si está pasando esto, que lo está reportando un estudio. ¿De dónde van a sacar estas herramientas? La conducta xenofóbica y la discriminación, me la salté. Pero es muy importante que la toquemos porque ¿cuántos de nosotros hemos reprobado el gran genocidio de la Segunda Guerra Mundial? Lo reprobamos, lo hablamos con las familias, lo hablamos en los círculos de amigos y sin embargo promovemos la discriminación. ¿Ya viste esos nacos? ¡Qué horror! ¿Ya viste ese gordo? ¡Qué cosa! El cuatro ojos, ahí donde está el cuatro ojos, ahí junto, ahí está el baño.
hacemos este tipo de comentarios, discriminación, conducta xenofóbica, los emos. En esta escuela hay un grupo de emos, ¿no? Ni entendemos ni qué es, pero son los emos. Yo creo que ni ellos mismos entienden lo que es, pero se manifiesta la connotación, ¿sí? Y tenemos también esto, que es súper importante, que ya la doctora lo tocaba bastante más elocuentemente que yo, porque ella sabe más en materia de justicia, la cultura de la no denuncia. Ay, no, ¿cómo voy a ir yo a denunciar que me robaron el celular si no llevo la mano destrozada por la bala con la trayectoria de la sangre de que ahí traía el celular y se me cayó y entonces se echó a correr el ladrón? Pues no, entonces no puedo levantar la denuncia, ¿verdad? Porque no fue robo a mano armada. ¿O cómo voy a perder el tiempo al Ministerio Público? Pues porque me dieron una nalgada, ¿no? O porque me robaron algo que estaba aquí junto y se echaron a correr. Es la cultura de la no denuncia. ¿Y nuestros hijos en dónde viven? Inmersos en esa cultura. Inmersos en la cultura de, si le dices a la Miss va a ser peor. ¿Para qué le dices a la Miss? Te va a agarrar de su puerquito. No la vayas a acusar, no vayas a ir a acusar a la Miss con la directora porque entonces te va a reprobar. La cultura de la no denuncia. Nos da pánico. Nosotros como papás también hemos promovido eso en nuestras casas. No le digas nada a la directora, mijito, mira, ya aguántate, nada más te la vas a tener que soplar un año y ya el siguiente ni la vas a tener que ir. Es cultura de la no denuncia. Entonces, bueno, ¿qué traigo yo el día de hoy? Creo que ya hablamos muchísimo de muchas cosas a lo largo de esta tarde, ya hablamos de todo lo que se está haciendo en materia de justicia, todo lo que se está haciendo también en materia de salud mental. Ya también nos decían en un principio los tipos de familia que existen, los modelos de familia. De alguna manera todos tuvimos la oportunidad de identificarnos en muchas de estas conductas. Pero yo vengo a apelar un poco por la cultura de la prevención. Y yo sé que muchos de ustedes aquí tienen esta necesidad de que se les dé el remedio casero. Realmente no es que se les dé el remedio casero, yo estoy hablando de una vacuna. ¿Qué hacemos cuando nosotros vacunamos? Cuando nosotros vacunamos, prevenimos, ¿sí? Hacemos una cultura de prevención. Entonces, si me pueden poner el siguiente esquema, vamos a hablar de cómo prevenir, cómo nos vamos a unir, familia y escuela, cómo vamos a trabajar juntos, porque nuestros hijos vivan en un marco de referencia de valores muy distinto, y en un marco de referencia de valores que los lleve a la justicia y a la formación de virtudes, que son tan importantes. Entonces, tenemos por un lado, como ya mencionaban Irene y Ana, y Anisela al principio, las familias en donde se da el permisivismo y las familias en donde se da el autoritarismo. Yo creo que si me volteo les pido que levanten la mano de cuántos fuimos educados así. ¿Cuántos fuimos educados en el autoritarismo? Levanten la mano, por favor. Hay muchas manos arriba. Sí. Muchos de nosotros, de los que tenemos hoy 30, 40 años, fuimos educados en este esquema, en el esquema autoritario, en el esquema en donde el padre era el que tenía la razón, etc. ¿Qué pasaba con este autoritarismo? ¿Qué pasa? Porque hasta la fecha existe. Son regímenes totalitarios, hay países que se rigen así, ¿sí? Que promueven la sumisión y la acción violenta. Yo te someto para que me obedezcas, te someto para mandarte. ¿Qué promueve esto? Promueve la ruptura de la libertad. Y ahorita vamos a hablar un poco de la libertad, de lo que es verdaderamente la libertad, no el libertinaje, porque la libertad conlleva siempre una responsabilidad. Entonces, rompemos la libertad del individuo, no hay individuo, y como no hay individuo, volvemos a esta creencia de los chicos en frasquitos que vienen por colorcitos y son los obedientes, los burritos, los listitos, etcétera, etcétera. El individuo no es así. Los individuos tenemos muchas características específicas y especiales que nos hacen únicos. Entonces, el autoritarismo rompe con ese individuo. Y la obediencia, en este caso, porque la obediencia es buena, ahorita lo vamos a ver. La obediencia se valora porque entonces, ¿qué estamos promoviendo? Que la persona sea dócil y se someta. Que me obedezca porque se somete. No que me obedezca porque es bueno, porque lleva un orden natural de las cosas, porque lleva la seguridad de la comunidad. No, que me obedezca porque tengo que someterlo, porque tiene que ser dócil, porque lo mando yo. Por el otro lado tenemos el otro extremo, pero fíjense que es muy chistoso porque estos extremos al final se tocan. Estos extremos promueven exactamente lo mismo. Seres con problemas sociopáticos y seres con problemas de autoestima muy severos. El permitivismo nos habla de que tiene que haber una democracia. Ay, a ver, por favor, levántenme la mano. ¿Cuántos de sus hijos votaron porque ustedes fueran sus papás?
Nadie, ¿verdad? ¿Y cuántas escuelas les mandaron las planillas de las propuestas de las mises para que fueran las mises y las eligieran? No, ¿verdad? Las escuelas no hacemos esto. No decimos, ahí les va, papás, la propuesta de la Miss Laurita, la propuesta de la Miss Moniquita, elijan la que les proponga mejor. Nadie. En realidad la autoridad no se da de esta manera. Entonces, ¿democracia? La democracia en esto no existe. Nosotros les tocamos a nuestros hijos. Punto. Esa es la realidad. Que tenemos que trabajar en ser mejores papás, por supuesto. Pero no es una cuestión de democracia. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad, no ellos, ¿sí? Ausencia de intervención. No hay cosa más negligente y más violenta que la no intervención. Los chicos necesitan una guía, necesitan saber por dónde caminan, y en este permisivismo, pues, ¿para qué intervengo? El chico tiene que ser independiente. Bueno, pues eso creemos, porque no los votamos a los 2 años en el camellón de Polanco que vendan chicles. Pues no hay que intervenir, que sean independientes, ¿no? Negación absoluta del ejercicio de la autoridad. ¿Para qué la ejerzo? ¿No? No es necesario. Este ser se puede valer por sí mismo, es independiente, es libre pensador. ¿Qué pasa con esto? Se contempla la autoridad como una imposición que va minando la autonomía. Tenemos esta falsa concepción, papás, maestros. Creemos que la palabra autoridad, que la palabra disciplina, que la palabra conducta tienen una connotación negativa, porque así crecimos. Crecimos con estas ideas distorsionadas de lo que significan estas palabras, cuando son palabras que nos deberían de dar guía, orientación, seguridad, una estructura, algo de qué partir, una columna vertebral que edifica a la persona, que la construye, que la vertebra desde dentro. Entonces, aquí pues, ¿para qué? Si vamos a minar la autonomía del chiquito, él se puede valer por sí mismo. ¿Y cuál es el efecto nocivo? Que consideramos que es aceptable todo el deseo personal. Entonces, pues, dame tu paleta, yo la quiero, porque te la estás comiendo. Que es mía, no es tuya, yo la quiero y es mi deseo y dame tu paleta. ¿O qué? Pues voy por ese coche, me gusta, me subo, me lo llevo y me lo llevo a mi casa, ¿verdad? Pues es la cultura del deseo personal, me quiero llevar tu coche. Suena como muy ilógico lo que les estoy diciendo, ¿no? Como que nadie quisiéramos eso, no quisiéramos ver a nuestros hijos diciendo, pues yo quise el coche y me lo traje, me gustó. O pues yo le quité el color al niño porque pues estaba bien padre, pues yo lo quería. No mines mi autonomía. Las limitaciones son importantes. Y de aquí, de este permisivismo, que sale la delincuencia. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de seres sociopáticos que creen que las reglas se hicieron para romperse y que si se me antoja meterme a la casa del vecino y robarle, pues está bien, ¿verdad? ¿Cuál es la vacuna? Estaba yo hablando de una vacuna. La autoridad. Esta palabra autoridad, fíjense nada más los griegos, qué maravillosos eran. Autoritas, lo que quiere decir es hacer crecer. ¿Cuál es la finalidad de la autoridad? Ustedes y yo, maestros, padres de familia, lo que tenemos que hacer es hacer crecer a este ser que se llama educando, ¿sí? Quien se deja guiar, inspirado en la confianza. Si no confía en nosotros, no se va a dejar guiar. Entonces, lo número uno que tenemos en lo que nos tenemos que volver competentes para ser competentes en la autoridad es en la confianza, en que ellos confíen en nosotros. ¿Cómo van a confiar en nosotros? Porque nosotros, nuestro fin es que ellos crezcan, crecimiento por parte del que educa. Eso es la autoridad, y esto es un binomio perfecto, papás. La autoridad no se da si no se da en binomio, ¿sí? Y entonces es cuando proponemos como una vacuna excelente de prevención el modelo autoritativo. Aquí debe de decir autoritativo, no autoritario, perdonen ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es el crecimiento de la persona, y para que pueda haber educación, la condición de toda educación es esto, la autoridad. Si no hay autoridad, papás, maestros, no hay educación, es una falacia. ¿Por qué? Porque no hay quien haga crecer, quien haga que se desarrolle ese ser, quien busque esa intención. Y estamos inmersos en esta gran competencia, la familia y la escuela. La familia, aunque digamos que no, somos los encargados de desarrollar la autoestima de nuestros hijos. Nosotros no podemos ir por la vida diciendo, es que la Miss le aplasta la autoestima.
Si mi hijo tiene autoestima porque yo se la proveo, porque le doy seguridad, lo dejo ser quien es, lo dejo expresarse, lo guío, lo estructuro, le doy orden en mi casa, la Miss podrá ser la más patana, que el chico va a tener una autoestima sana, ¿sí? Desarrollo moral. El desarrollo moral también se aprende en la casa. Nosotros somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos el bien y el mal. Pero a veces ni nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Está bien mientras me vean, ¿no? O mientras no me vean. Si no me ven, me vuelo el alto. Entonces ya no estuvo mal, no me están viendo, ¿no? No. El bien y el mal es siempre y en todo momento, hasta cuando no me ve nadie porque me veo yo. Y este desarrollo moral es responsabilidad de la familia. De la familia y de la familia. Que la escuela lo va a reforzar, por supuesto. Pero no podemos esperar así como aquí le traigo al niño, haga lo que pida por el bien, que tenga autoestima alta, ya me voy. Y vengo por él en 20 años, ¿o cómo? No, no hacemos eso. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y también la competencia escolar, papá, se desarrolla en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos forjando en los chicos el que tengan interacciones sanas, el que tengan orden, el que tengan estructura. Y esto es lo que les da la competencia escolar. ¿Sí? La escuela, por su lado, ¿cómo legitima la escuela la autoridad? Porque la tiene que legitimar. Primero que nada, porque los chicos deben de reconocer al profesor o al educador por lo que sabe. Y cuando yo hablo de lo que sabe, no hablo de conocimientos, ¿no? De qué tanta matemática sabe la Miss. No, hablo del que sabe porque tiene experiencia y la pone al servicio de los chicos. Mi experiencia la pongo al servicio de tu crecimiento. Lo que yo sé, lo que yo conozco, porque soy un adulto y tengo experiencia, lo pongo a tu servicio. Para que aprendas, no nada más en mis 4 paredes, en el baño, en el patio, en el paseo, cuando te encuentro en el súper, en todas partes, ¿sí? Orientar la actividad del educando para orientar su proceso de aprendizaje y maduración. ¿Qué es lo que me importa como educador escolar? Que el niño aprenda y madure. No me importa que repita las tablas y que yo saque la mejor calificación en el enlace, ¿no? La Miss de primero A, la mejor en el enlace. ¡Qué padre! ¿Y el niño que no sabe nada? Ahí está tu reto. En que ese niño madure, en que ese niño se oriente hacia el aprendizaje, con una currícula adaptada, con un proceso individualizado, con lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que te ganes este poder del reconocer al que sabe. El profesor sabe porque se preocupa por mi aprendizaje. Y que el trabajo educativo contribuya al crecimiento de las personas, que es de alguna manera un poco lo mismo. Ahora nos vamos con la familia. En la familia, para que se dé este desarrollo de la autoestima, el desarrollo moral, la competencia, tiene forzosamente que haber una relación jerárquica. Y hoy en día, papás, nos da un poco de miedo pensar en el modelo de jerarquías. Como que nos dio miedo agarrar el papel. No, yo no quiero ser el jerarca, ¿no? Lo somos. Somos, la jerarquía dice que somos los que mandamos. Mandamos como una autoridad que fomenta el crecer, ¿sí? Entonces la autoridad la ejerce quien ayuda. Esa es la jerarquía. ¿Y qué creen? Es nuestro deber. Eso es lo que nos demanda nuestros hijos. No es algo que escogimos de, ay, no, pues ya no lo quiero, devuelvan al niño porque yo no lo quiero mandar. No, al niño, ¿sí? Le debemos esta autoridad, se la debemos, es uno de sus derechos, ¿sí? Porque quien recibe ayuda, que es el educando, dentro de esta jerarquía, tiene ese derecho. Nosotros que tanto vamos y nos peleamos con la Miss de aplastó sus derechos, el niño quería pintar el árbol morado y usted le dijo que no. También tiene derecho a que nosotros seamos autoridades y les pongamos en su sitio. ¿Estamos de acuerdo? Es su derecho, es una obligación para nosotros y un derecho, es una relación de jerarquía. ¿Qué condiciones tiene que haber para que se dé esto? Número 1, la sabiduría práctica y la prudencia para vivir. ¿Qué quiere decir la sabiduría práctica? Que yo, que ya me desenvolví, que ya me desarrollé, que ya pasé por un camino, que ya fui niño, ya fui infante, ya fui niño, ya fui adolescente, ahora soy un adulto y no me comporto como un adolescente, ¿verdad? Y traigo novias de 20 años y ando con cadenas y con cola de caballo a los 50, ¿no? Me comporto como un adulto que tiene sabiduría práctica. ¿Y por qué tengo sabiduría práctica? Porque viví, porque las experiencias me han dado esta sabiduría práctica. Sé qué hacer, tengo un desarrollo del sentido común porque soy un adulto y me asumo como tal. Me asumo como una persona que puede educar y que puede hacer crecer a otros, pues soy un adulto.
¿no? No ando compitiendo con mis hijas por los galanes, con la ombliguera aquí, ¿no? ¿Pasa no? ¿O no pasa? Sí pasa. Ok. Y esto es la función de crianza. ¿A qué nos referimos con prudencia para vivir? El ser prudente, que es una de las virtudes cardinales que nada tiene que ver con la religión, tiene que ver con el ser filosófico. Ser prudente, la prudencia para vivir, quiere decir el saber en qué momento, en qué lugar es adecuado mi actuar o mi decidir. Y esta es la función de crianza. Esta condición se tiene que dar para que nosotros estemos realmente ejerciendo esta jerarquía. La búsqueda del bien. La búsqueda del bien es algo que nosotros tenemos que perseguir siempre en nuestros hijos, es nuestro deber como autoridad. Y tenemos que enseñar hábitos encaminados hacia la libertad, pero ¿qué creen? La libertad sin responsabilidad no es libertad. Ya lo decía también Mirenchu y la licenciada de León en un inicio, que la responsabilidad siempre va de la mano, es un binomio. Ya, si se fijan, me encantan los binomios a mí, pero la libertad y la responsabilidad siempre tienen que ir de la mano. Yo no soy libre si no me hago responsable de las consecuencias de mi decisión. Las consecuencias de mi decisión van aunadas siempre a mi derecho de ejercer la libertad, del libre albedrío, de tomar una decisión, del haber renunciado a algo. Tengo que ser responsable de esa parte. Eso es bien importante. Entonces hay que ver en qué tantas cosas nosotros como educadores somos responsables de nuestra libertad. Y una de nuestras primeras libertades fue tener a estos hijos, porque sí fue nuestra decisión, y sí fue una decisión en libertad, ¿sí? ¿Y esto a qué nos va a conllevar? Al equilibrio entre el amor y la disciplina, que van encaminados precisamente a dirigir esa libertad, porque la libertad sí se dirige, papás, sí se dirige, mises y profesores. No puede haber libertad sin dirección, sin un rumbo, sin un objetivo claro, sin estar encaminado a un para qué. ¿Para qué voy a estudiar las tablas de multiplicar? Las vas a estudiar porque eso te va a hacer más libre de poder elegir una carrera en la que te desenvuelvas en esa área, porque tienes desarrollado lo lógico, va a dirigir a la libertad, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchísimas explicaciones de para qué de las cosas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Los valores y más valores, y después más valores. Si nosotros vivimos en valores, ¿sí? Esto es bien importante, que vivamos en valores. Entonces podremos dar ese ejemplo a los chicos. Por aquí de hecho se fue, aquí estaba como condición número 3 el ejemplo. Yo puedo echar una perorata, y hablar y decir, pero si yo no practico con el ejemplo, de nada sirve. Los chicos aprenden porque imitan. La forma más rápida, la forma más significativa de aprendizaje es cuando los chicos imitan los comportamientos. Entonces por eso el ejemplo es tan importante. Entonces yo les traigo aquí una fórmula que desde mi punto de vista tiene que ver mucho con cómo poder ir trabajando los valores con los chicos. Si nosotros, cuando son chiquititos, desde la primera infancia, procuramos chicos ordenados, sinceros y obedientes, y cuando digo obedientes no me refiero a esta obediencia de acá, que se someta. Me refiero a la obediencia de seguir reglas elementales de educación, elementales de convivencia, elementales de seguridad. Esa es la obediencia a la que me refiero. Si yo voy por la vida manejando, pasándome los altos, pues no estoy siendo obediente y estoy rompiendo reglas de elemental convivencia, ¿no? Voy a provocar 60 choques. No está nada más porque sí, porque se ve bonito el rojo. Está para poderle dar el paso a otros. Entonces, a esta obediencia es a la que yo me refiero. Y está muy fácil de aprendérselo, miren, es OSO, orden, sinceridad y obediente. Si nosotros queremos chicos responsables, la responsabilidad es un valor de segundo orden, y este es un valor de primer orden o primordial, y se llaman primordiales porque son los más sencillos de practicar, y son los que te van a dar toda la estructura para que tú puedas aprender otros valores. No puedo ser responsable si no soy ordenado. Si no llevo un orden en mi vida, si en mi casa no hay horarios, cada quien se baña a la hora que se le da la gana, cada quien come lo que quiere, cada quien entra y sale, a mí me vale si tú estabas usando el teléfono, te lo arrebato. Eso es orden. ¿Se fijan cómo hay orden en todo? Y cuando hablo de orden, no hablo del orden enfermo de ir cada 2 segundos pisando, trapeando los piecitos de la gente, Me refiero a este orden que tiene que ver con que haya un orden y una estructura de las cosas. La sinceridad. No podemos pretender que nuestros chicos sean respetuosos u honestos si no son sinceros. Ahora, no hay que confundir la sinceridad con la peladez.
¿no? De que, ay, qué gorda te ves, no, es que estoy siendo sincera. No, bueno, o sea, tampoco. No podemos justificar un valor con un antivalor, ¿no? Pero fíjense, los chicos sí son muy sinceros. Yo no sé qué les pasa, se van convirtiendo en adultos y esto como que se mina, ¿no? Pero la sinceridad es bien importante. ¿Cómo podemos pretender que un chico de verdad se haga responsable de algo o respete alguna situación si no es sincero? Si no dice con sinceridad lo que siente, lo que piensa, lo que ve, lo que percibe, lo que asimila, lo que introyecta. Esto es bien importante. Y por último, pues les decía la obediencia. ¿Por qué? Porque hay reglas. Y las reglas nos dan también una estructura que nos da muchísima seguridad. ¿Y qué queremos para nuestros hijos? Un ambiente seguro. Los ambientes seguros se dan donde se obedecen las reglas. Y finalmente esto nos va a llevar a la formación de las virtudes cardinales que hacen de los hombres seres completados, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Entendiendo, papás y maestros, por justicia, a todos iguales, no, eso es igualdad. La justicia es yo le doy a cada quien lo que necesita y lo que se merece. Entonces no podemos ser igualitarios, porque si somos igualitarios entonces no estamos siendo justos. Acuérdense que los niños no vienen en frasquitos de colores y que traen, no, los niños son únicos, irrepetibles, con características maravillosas, especiales y específicas que necesitan de padres justos, que podamos entender qué es lo que necesitan y merecen, para que ellos a su vez sepan cuando se inserten en los medios sociales, como la escuela, como el club, como el fútbol, porque la violencia también se da en los clubes, también se da en el fútbol, también se da en la compañía de teatro, también se da en el tenis, también se da en la clase de música, también ahí se da. Entonces, para que él se pueda insertar, tiene que saber qué es ser justo. Justo es darle a cada quien lo que necesita. Prudente, saber el cómo, el cuándo y a qué horas exacto para cada cosa y para cada situación. La templanza, esta capacidad que tengo de equilibrar lo que pienso con lo que siento, de autocontrolarme, de tomar las cosas con la suficiente serenidad como para poderlas pensar, meditar y actuar en un equilibrio de amor y disciplina. Y finalmente la fortaleza que me va a llevar a expresar el ser que soy, a poder hablar de mí mismo, a poder vencer ese reto que me es difícil, a poder vencer la frustración que me implica esta cuesta, que me implica este objetivo que me he planteado, porque soy fuerte y porque puedo y porque creo en mi fuerza. Estas serían como las virtudes. Papás, maestros, de verdad reflexionemos en esto, vivamos en autoridad, ejerzamos esta competencia de la autoridad. La sociedad y el planeta nos están urgiendo a que recuperemos esta competencia y de verdad espero haberles dado un poquito de reflexión y muchísimas gracias por haberme escuchado. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la licenciada Gabriela Ferrer y recibo el reconocimiento que presente en manos de la señorita Liliana Reyes por su participación en este foro. Muchísimas gracias.